Buenas noches, bienvenidos al webinar Nuevas tecnologías en energías limpias. Es un gusto saludar a todos los participantes que nos acompañan hoy. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría hacer una breve presentación sobre el FRIESAN. A ver, comienzo compartiendo pantalla. Listo. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de ESAN. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos ya con 20 años de trayectoria en capacitación, consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se han capacitado con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones, tanto públicas como privadas, han sido atendidas a través de nuestras consultorías. Hemos realizado más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas, tanto del sector público como privado, han realizado sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Bien. Hemos brindado también consultoría empresarial en diferentes sectores, fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Asimismo, en diferentes sectores como agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos, seguridad y salud en el trabajo, el área legal, seguros, ambiental, minería y electricidad. Bueno, también quisiera comentarles que pueden conocer más sobre nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y también pueden conocer más sobre nuestros programas a través de nuestra tienda virtual o e-commerce en FRIESAN. Ok, bueno, sin nada más que agregar, me gustaría presentarles ahora al profesor José Estela. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en energía, cuenta con una maestría en administración de empresas de la Universidad de San, de aquí de la casa, y un posgrado en administración de empresas internacionales en Swedpower, en Suecia. Es experto en energías renovables para minería e industria, gestión y administración de empresas eléctricas. Bueno, también me gustaría comentar que cuenta con experiencia profesional en puestos directivos, ejecutivos de empresas privadas, públicas, del sector energético, minero, y es consultor y conferencista internacional en foros de energía y minería. Actualmente es director de Sami Energy Consulting. Profesor, muy amable, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenas noches a todos los participantes en este webinar organizado por el Instituto de Regulación en Finanzas de SAN. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Correcto. Si se logra ver, ¿me avisas, Stephanie? Sí, profesor, se puede ver. Correcto. Bien, de acuerdo a la convocatoria realizada, el webinar de esta noche tratará sobre nuevas tecnologías en energías limpias. Y tendrá más o menos los siguientes temas que tengo previsto tratar esta noche, que son los siguientes: la necesidad de contar con profesionales en energías renovables. Vamos a comentar un poco a qué se debe esta necesidad en estos nuevos tiempos en los que vivimos. Digamos, dentro de una pandemia y dentro de una serie de preocupaciones por el medio ambiente y por la seguridad energética, tanto del país como del planeta. Segundo tema, hablaré sobre las nuevas profesiones que se vislumbran en el futuro inmediato, dentro de los próximos 3 a 5 años y para los próximos 10 años inclusive en adelante. Luego comentaré un poco sobre la especialización en regulación y políticas de energías limpias, que es el tema, digamos, que
comprende este diplomado. Y el tema central abordaré que serán las nuevas tecnologías disponibles en energías limpias. Finalmente, para cerrar con algunos links de interés. Perfecto. Dicho esto, comenzaré hablando sobre la necesidad de profesionales de energías limpias en el mundo y en nuestro país. ¿A qué se debe esta necesidad de profesionales en energías limpias? Se debe a muchos motivos. Primero, que existen preocupaciones mundiales, es una preocupación mundial frenar los efectos del calentamiento global. Se han realizado conferencias de partes conocidas como COPs cada año. En el Perú se realizó hace algunos años también la COP20. Y el Perú, así como muchos países, han firmado acuerdos y compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de esos compromisos, inicialmente, cuando se llegó al Acuerdo de París en el 2015, el Perú se comprometió a reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero luego fue ampliada este compromiso al 40% de las emisiones de reducción de emisiones para el año 2030. ¿Y estas emisiones en qué sectores están? Bueno, principalmente está en lo que se conoce como USCUS, que de alguna manera tiene que ver con la deforestación de la Amazonía, y donde el compromiso es detener esa deforestación o contrarrestarla con nueva forestación, es decir, con siembra de nuevos árboles en zonas donde han sido deforestadas en el pasado. Y en segundo lugar tenemos sectores como el sector industrial y energético y el sector de transportes, donde están las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el transporte, seguido del sector energético. Y es porque nuestra matriz energética es altamente dependiente de los combustibles fósiles, como son el petróleo, como son el carbón y el gas natural. Dependemos aproximadamente un 75% en nuestra matriz primaria de energía, ¿no? Y esto es una constante no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, la preocupación del planeta y de todos los presidentes de los países es buscar reducir estas emisiones que están trayendo efectos en el clima. El calentamiento global está produciéndose alteraciones en los patrones climáticos, los patrones de lluvias. En el Perú, que somos un país tropical, cercano al Ecuador, tenemos una afectación directa, se han reducido los glaciares en un 50% aproximadamente en los últimos 40 años. Los patrones de lluvias también se vienen alterando. Antes, cada 8 años había un año seco, ahora los patrones han disminuido a 6 y a 4 años. Antes las lluvias, en las épocas de lluvias duraban 3 meses, ahora se han reducido a un mes y llueve con mayor cantidad, casi la misma cantidad que ocurría durante 3 meses, ocurre en un mes o menos. Y ahí se producen los famosos niños costeros que tuvimos en el año 2017. Y en general los patrones de lluvias se vienen alterando por efectos del calentamiento global, por efectos de la deforestación y por una falta de preocupación de cuidado del planeta. Entonces, esta necesidad de profesionales van a ir para ayudar a las empresas y en general a las instituciones a reducir estos gases de efecto invernadero. Se están creando una serie de puestos de trabajo orientados no solo a medir huella de carbono, sino a hacer implementación de medidas para combatir este calentamiento global, para reducir estas emisiones, de alguna manera, ya sea para adaptar, lo que se conoce como adaptación o mitigación
de los efectos del cambio climático. Por otro lado, esta necesidad de profesionales en energías limpias se viene dando para lograr la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Se han planteado 17 objetivos, dentro de los cuales uno de ellos es el que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, el objetivo 7. Pero hay otros objetivos también muy importantes para poder lograr el desarrollo sostenible de los países. Y donde más está, de alguna manera, realizando esfuerzos es precisamente en promover el uso de energías limpias, no contaminantes. Y cuando hablamos de energías limpias, no contaminantes, no solamente nos referimos a la producción de electricidad con energías renovables, sino nos referimos a la sustitución de los combustibles líquidos contaminantes, ya sea o los combustibles fósiles, ¿no? Y también el uso de alguna biomasa, como la madera, que también en las cocinas, que también genera también problemas para la salud. Entonces, el reemplazo del uso de combustibles contaminantes por otros menos contaminantes o limpios es una preocupación no solamente del país, a través del Ministerio de Energía y Minas y a través del Ministerio del Ambiente, sino es una preocupación mundial. Y esto genera una serie de requerimientos de nuevos profesionales también para lograr los objetivos y los propósitos. Otra razón por la cual también hay necesidad de nuevos profesionales es precisamente en la promoción del uso de energías renovables. Muchas industrias, no solamente, digamos, empresas de generación eléctrica, sino la industria en general, la industria minera, la industria agrícola, etcétera, está buscando producir sus productos con lo que se llama una trazabilidad limpia. En otras palabras, que la energía con la cual producen sus productos venga con energías limpias. Entonces, los contratos de compra de electricidad se están empezando a dar cada vez más con empresas de generación eléctrica que tienen dentro de sus unidades generadoras las que vienen con energías renovables, ya sea energía hidroeléctrica, energía eólica o energía solar fotovoltaica, u otras formas de energía renovable que puedan seguir llegando en el futuro. Y esto se empieza a discutir en los foros y congresos internacionales. Por ejemplo, las empresas compradoras de mineral, principalmente asiáticas, ya sea provenientes de China, empiezan a ver ya como un objetivo en el corto o mediano plazo exigir a las empresas mineras que les venden su concentrado de mineral o su mineral refinado, están pensando ya en exigirles la trazabilidad de ese mineral que les venden o que ellos están comprando y que provenga con energías limpias, que sea producido con energías limpias. En otras palabras, que sean carbonos neutrales, también conocido. Entonces, eso va a requerir una serie de implementaciones en las empresas, una serie de nuevos puestos de trabajo que se van a ir relacionados a las diversas ramas de la ingeniería, ya sea de electricidad, de ingeniería mecánica, mecánica eléctrica, y sobre todo también de tecnología digital y sobre todo carreras ambientales. Por otra razón también hay necesidad de profesionales en energías limpias y es porque se nos viene una transición en el transporte de vehículos con combustible fósil a combustible, digamos, a ser convertidos a vehículos eléctricos. Esto no es novedad. Hace ya muchas décadas se inició esta posible, digamos, transición que no se llegó a concretar porque la manera de almacenar la energía era con baterías de plomo ácido donde no podían
no podían almacenar mucha cantidad, y aparte lo pesado que era, los inconvenientes también que tenía, y lo caro que era, no favoreció a que se volviera, de alguna manera, se masificara esta, digamos, esta transición. Pero ha llegado la época en donde la tecnología ha avanzado y ahora podemos hablar ya de autonomías de muchos kilómetros, tan igual como utilizar motores de combustión eléctrica en los vehículos, en las cuales han reducido o vienen reduciendo sus costos los vehículos eléctricos, y los costos de las baterías han bajado tremendamente, y en poco espacio y en poco peso pueden de alguna manera competir con los vehículos de combustión interna. Pero muchos dicen, pero todavía están un poco más caros. Lo que pasa es que, lo voy a exponer más adelante, a la hora que comparamos el costo total de un vehículo eléctrico contra el costo total de un vehículo a combustión interna con combustibles fósiles, ampliamente el costo total de un vehículo a baterías es más bajo. Cuando hablo de costo total, me refiero no solo al costo de inversión, el CAPEX, lo que me cuesta el vehículo de tienda, sino la operación y el mantenimiento. En otras palabras, si nosotros comparamos en un año cuánto me cuesta un vehículo a gasolina o a petróleo, operarlo, en otras palabras, el combustible mensual lo paso a costo total de operación y mantenimiento anual, definitivamente en poco tiempo el vehículo eléctrico, cuyo costo de operación y mantenimiento es muy bajo porque tiene menos partes móviles, menos mantenimiento, y el costo eléctrico es mucho más bajo que el costo de comprar combustible, compensa ampliamente y se paga en poco tiempo. Y eso lo vamos a ver. Otra necesidad de nuevos profesionales en energías limpias es, por ejemplo, lo que se viene ya anunciando como la energía del futuro, que es el hidrógeno verde. Algo de eso también vamos a comentar. Ya hay una tendencia ya en los centros educativos, en las universidades, de empezar a formar profesionales en lo que se viene en el futuro cercano, ya que hay una necesidad de contar con profesionales muy capacitados, no solamente en ramas de la ingeniería, sino también en ramas como las ramas comerciales, abogados que tienen que conocer sobre regulación y otro tipo de carreras, como vamos a ver. Entonces, esta necesidad de profesionales surge también por la tendencia que se viene en el almacenamiento de energía. Tenemos varias formas de almacenar energía, dependiendo de qué, de los tiempos en que podamos almacenar esa energía y dependiendo del tipo de tecnología. Por ejemplo, tenemos los capacitores, que es una manera de almacenamiento eléctrico, son los bancos de condensadores. Podemos almacenar pequeñas cantidades de energía como kilowatt hora, pero también duran poco tiempo el almacenamiento. Tenemos también el almacenamiento, ya sea electromecánico, de las baterías de litio, ion litio, o las baterías de plomo ácido, donde tenemos ya, estamos hablando de megavatios hora, pero estamos hablando de 1 hora, 2, hasta 3 o 4 horas. Ya estamos hablando de instalaciones un poquito ya mayores. Este es un tipo de almacenamiento electromecánico, pero si queremos un almacenamiento de mayores unidades de energía durante ya no horas, sino días, semanas o meses, ya tenemos que pensar en un almacenamiento o una tecnología de almacenamiento mecánica, como el sistema Pumped Hydro, que son 2 reservorios de agua, uno inferior, uno superior, donde almacenamos en el reservorio superior agua, la soltamos a través de unas tuberías de conducción, pasan por unas turbinas hidráulicas, generan energía durante la noche y el agua se deposita en un reservorio inferior. Y durante el día, esa misma turbina hidráulica se invierte el flujo y se convierte en una bomba. Entonces, llevas el agua del reservorio inferior al reservorio superior para volver a guardarla. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno dice de turbinar y bombear el agua. El tema está en que la energía tiene diversos precios durante diferentes horarios. En muchos países en horas punta o en mucha industria paga un precio mayor por energía en horas punta. Entonces,
bombear el agua en horas del día, ya sea con una tecnología solar, donde el costo es mucho más bajo, y guardarla en un reservorio superior, es una forma de almacenamiento de energía, ya que en la noche usas esa agua almacenada en un reservorio superior y generas electricidad en la noche en lugar de comprarla a la red donde te cuesta mucho más caro. Esa es una forma de almacenamiento mecánico conocido como pumped hydro o hidroeléctricas reversibles, ¿no? Es algo que también vemos en este curso de nuevas tecnologías limpias. Y tenemos el otro tipo de energía, digamos, de almacenamiento, tecnología de almacenamiento, que es el hidrógeno, donde aquí ya podemos lograr unos almacenamientos ya mayores, tan grandes como el pumped hydro, y podemos almacenarla no solamente por meses, sino también por años. Entonces, esto se presenta como una forma del futuro, donde, si bien es cierto, es una forma donde se necesita una energía externa para extraer el hidrógeno del agua, si es que esta energía externa proviene de energías renovables, se conoce entonces como un hidrógeno producido, digamos, de manera limpia, o sea, un hidrógeno verde. Porque si también actualmente se produce hidrógeno, pero no con energías limpias, sino con energías fósiles. Entonces ya toma otros nombres, ¿no? Como hidrógeno gris, por ejemplo. Bien, entonces se necesita este tipo de profesionales para todas estas formas de almacenamiento de energía que se vienen y que cada vez siguen optimizando sus diseños, bajando precios y siendo más asequibles al mercado y a la industria y a la población individual. Por otro lado, la tecnología eólica marina es algo que se viene también con fuerza. Tenemos en muchos países que tienen vista al mar, como nuestro país, tenemos vientos en promedio de 10 metros por segundo, lo que le llamamos en lo que es en el mar. Y cerca a la costa se pueden instalar estos turbinas eólicas o aerogeneradores y de alguna manera llevar la energía por cables digamos, que están en el fondo marino, enterrados a la costa. Esto es algo que todavía este potencial no ha sido medido, pero que es algo que es una tarea pendiente por hacer, ¿no? Países nórdicos tienen mucha experiencia, no solamente son los primeros fabricantes en aerogeneradores, sino que también tienen instaladas en sus costas este tipo de energía en grandes cantidades. Por otro lado, tenemos un potencial de energías renovables por aprovechar muy amplio. De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Energía y Minas, en el potencial hidroeléctrico estamos hablando de 70.000 megavatios. En el potencial eólico, cerca de 20.500, según el último mapa eólico realizado en el año 2016 por la empresa Barlovento. En el solar, si bien es cierto, no se ha hecho en estudios, pero hay una serie de software y cálculos hechos por diferentes instituciones donde estiman que como mínimo hay un potencial de 25.000 megavatios, como mínimo, que puede ser mucho más. Biomasa, se ha hecho el ministerio una estimación pequeña de 450 megavatios. Geotermia, hay por lo menos 3.000 megavatios, ya se han hecho estudios. Y si sumamos todo este potencial técnico, alcanza aproximadamente a 118.000 y pico megavatios de potencial. ¿Cuánto de este potencial hemos desarrollado? Cerca de 5.800. No llegamos ni al 5% de todo el potencial. Lo que más hemos desarrollado es el potencial hidroeléctrico, un 7,26%. Luego tenemos la biomasa, como el potencial no es muy alto, se ha desarrollado un 14%, pero en el viento ya estamos en un 2% del potencial del último atlas eólico desarrollado. Y en el solar estamos tan solo en 1,1%. Tenemos mucho potencial solar por desarrollar y en geotermia no hemos empleado todavía el potencial que tenemos. Cabe mencionar que dentro de estas tecnologías que tenemos disponibles, muchas de ellas tienen factores de planta que son muy altos o muy altos comparados
con los factores de planta de estas tecnologías en otros países. ¿Y eso por qué lo digo? Porque el Perú ha sido bendecido con amplios recursos renovables. Somos el país el puesto número 8 de mayor cantidad de agua en el mundo, por eso tenemos un gran potencial hidroeléctrico. Tenemos vientos excepcionales en toda la zona sur, costera y norte, y espectacular los vientos. Tenemos sol en todo el país, pero en una cantidad excepcional en el sur del Perú. Junto con Chile tenemos las zonas de mayor irradiación solar en el planeta. Y geotermia también tenemos. Y algo que no hemos medido todavía es el potencial undimotriz y maremotriz, es decir, aprovechar la fuerza de las mareas y la fuerza de las olas del mar. Entonces, y para tener idea de cómo está conformada la producción de energía eléctrica en el mercado peruano, en la red eléctrica nacional, conocida como CEIN, hace 25 años, esta es la evolución en los últimos 25 años hasta el año 2020, en el año 1995, en la red, digamos, en las redes eléctricas, todavía no teníamos una red interconectada nacional, teníamos 90% de generación hidráulica y un 10% térmica, principalmente diésel. Luego, con la evolución, en el año 2004, cuando llega el gas de camisea a Lima, se empieza a dar mucho impulso a la generación térmica a gas natural. Esto permitió, digamos, el desarrollo de mucha industria, como la industria minera. Fue digamos, un aprovechamiento de una energía a buen precio. Y entró en el momento oportuno, se desarrollaron muchos proyectos y el país redujo la pobreza en muchos valores porcentuales. Llegado al año 2020, tenemos cerca del 60% de toda la matriz eléctrica que proviene de la hidroelectricidad, el 35% proviene de la generación térmica, principalmente gas, y queda un 5% de generación renovable no convencional, eólica y solar. Ahora, dentro de este 60% hidroeléctrica, hay un 3,5% que es hidroeléctrica menor a 20 megavatios, que es considerada también renovable, no convencional. Entonces, en total, si sumamos la renovable convencional con la no convencional, más un poquito de la térmica que tenemos también con biomasa y biogás, como vamos a ver a continuación, llegamos al 10% de energías renovables, consideradas no convencionales. Entonces, la hidroeléctrica convencional mayores a 20 megas es el 55% de la matriz eléctrica, un 34,5% es el gas natural y un 10% ya es la renovable no convencional. Hay todos unos retos todavía para cumplir con la legislación que tenemos en el país, como el decreto ley 1002 que promueve las energías renovables, promulgado entre el 2008 y 2009, que dice que cada 5 años se debe de alguna manera actualizar el objetivo de la participación de las renovables, y se fijó en 5% y de ahí no se ha actualizado. Y ya estamos en 10% ya de participación de la demanda. Entonces, hay una preocupación ya de que debe esto actualizarse pronto. Para el año 2030, gestiones anteriores del Ministerio de Energía y Minas han venido anunciando que ya se debe fijar en 15% como mínimo el objetivo de participación de las renovables. Entonces, al margen de que no se vaya actualizando, ya el mercado está reaccionando y toda nueva generación de electricidad va a venir con fuentes de energía renovable. ¿Por qué? Porque es la más competitiva, tiene los mejores precios, en menores tiempos se instala. Muchos de ellos, como la energía eólica, ya tienen potencia firme. Como vamos a ver ahora también, están apareciendo tecnologías ya más competitivas como la termosolar, por ejemplo. En Chile hace una semana se han adjudicado precios muy bajos, ahora lo vamos a ver, con radiaciones tan buenas como las que tenemos en el sur peruano. Entonces, es una tendencia muy grande. Hay que estar preparados
Porque no solamente los ingenieros tienen que saber sobre eso, no, tenemos que saber también cualquier profesional que en algún momento vamos a tener que instalar energía propia en nuestros hogares, lo que le llamamos la generación distribuida, colocar paneles en nuestros techos de nuestras casas o nuestros edificios o en los techos de nuestros trabajos, y hay que conocer cómo funciona, las ventajas que esto trae, no solamente en su desarrollo, en la operación, sino también en los beneficios para la empresa, para la organización y para nuestro hogar. Y uno de estos, digamos, conceptos que uno tiene que saber es lo que le llamamos el precio spot o los costos marginales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, conocido como SEIN. Han venido estando artificialmente bajos durante mucho tiempo, pero ya a partir de julio de este año, afortunadamente, ya se han sincerado estos costos marginales. Estaban en valores de 8, 9 dólares el megavatio hora y ahora ya desde julio de este año, 2021, ya están con valores cercanos a los entre 25 y 27 dólares el megavatio hora. Entonces ya se hace atractivo para las fuentes de generación renovable como la solar fotovoltaica, por ejemplo, que no cuenta con potencia firme, poder desarrollar estos proyectos. Y para las energías eólicas, muchos desarrolladores o muchas empresas que quieren ingresar al mercado de generadores con proyectos renovables, veían un obstáculo el que los costos marginales sean muy bajos. Ahora ya están apareciendo proyectos en donde los costos, por ejemplo, de una generación eólica son por debajo de estos 25 dólares megavatio hora, y ya tienen un margen para poder pagar la inversión y la operación. Y con fondos verdes o con fondos propios ya pueden financiar estos proyectos sin necesidad de firmar contratos de venta de electricidad futura conocidos como PPA. Ya se vuelve mucho más atractivo con estas señales regulatorias el poder invertir en proyectos de energía renovable. Y gracias a que ahora los precios del gas ya no son precios declarados, sino son precios reales, según un dispositivo legal que ya ha tenido que implementarse para que pueda los costos marginales reflejar los costos reales del mercado. Un factor interesante que ha venido ocurriendo con nuestra tarifa eléctrica domiciliaria, ¿ya?, es lo que publica acá Ocinermin. Ocinermin publica esta tarifa eléctrica a nivel de usuario final. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, esto es el año 2020, al cuarto trimestre, es decir, a diciembre, para un consumo mensual de 300 kilovatios hora, es decir, una familia de 4 a 5 personas en un hogar residencial en una ciudad como Lima o Arequipa o en Chiclayo o cualquier lugar del país, en un hogar residencial está pagando cerca de 170 dólares el megavatio hora sin IGB. Y si vemos ahí los colores azul, naranja, verde y negro, van aumentando los consumos de 30 kilovatios hora a 65, 125 y 300. Va aumentando el consumo y en el caso peruano ha ido aumentando, estamos en 170 dólares el megavatio hora, o 17 centavos de dólar el kilovatio hora, es su equivalente. Si comparamos con Chile, Chile por el contrario, consumos de 30 y comparado hasta consumo de 300 kilovatios hora por mes, está en 136 dólares el kilovatio hora. Mucho menos que el Perú. Entonces uno se pregunta ahí, si somos un país que tiene más recursos renovables que Chile, Chile tiene mucho sol, pero acá tenemos no solamente sol, sino tenemos fabulosos vientos, mucha agua y además tenemos gas natural. Chile no lo tiene. ¿Cómo es que tenemos tarifas residenciales más caras? Y ahí habría que preguntarse a qué se debe. Y hay una serie de factores que se analizan en este diplomado muy interesantes, de muchas distorsiones que han venido siendo cargadas a la tarifa eléctrica a través del peaje. Y eso nos hace ver que tenemos muchas cosas por mejorar, que se reflejen los costos reales del mercado
en la tarifa. Y muchos subsidios que han venido siendo utilizados cargados a la tarifa eléctrica. Muchos de ellos han sido licitaciones de largo plazo convocadas por inversión. Muchos han sido también los sistemas aislados. Hay una serie, también se ha estado cargando en la tarifa en el pasado el gasoducto de Camisea. Una pequeña parte ha sido también las primeras subastas renovables que han habido, que eran con precios más altos, fue el costo del aprendizaje, pero eso representa solo el 4% del incremento. Hay un incremento mucho mayor, que son debidos a licitaciones no solo de generación hidroeléctrica, sino de líneas de transmisión, promoción, promociones, etcétera, para lo que ya les he venido comentando. Y también podríamos decir de que todavía hay una tarea pendiente para sincerar los precios de la tarifa eléctrica, en los cuales el mercado vaya de alguna manera sincerando sus precios. Bien, algo que es importante saber también es la huella de carbono de diferentes fuentes de electricidad, expresada en gramos de CO2 por kilovatio hora. Según una fuente de publicación de la página web del señor Al Gore, las fuentes de menores, digamos, huellas de carbono en su operación está la termosolar. Luego con 13 gramos de CO2 kilovatio hora. Luego tenemos la eólica con 15 gramos. La geotermal de 38 gramos. La fotovoltaica, solar fotovoltaica. La nuclear, curiosamente, como emisión digamos, de huella de carbono, pero sin embargo tiene unos residuos por los cuales no se emplea ya mucho o no se ve como una buena alternativa tampoco la nuclear. Muchos países ya no lo están haciendo, algunos otros todavía sí. El gas natural tiene emisiones de 469 gramos de CO2 por kilovatio hora. Luego tenemos como 600 los motores de combustión interna con diésel. Y cerca de 1000 gramos de CO2 kilovatio hora la tecnología carbón. Se dice mucho que el gas natural es un combustible de los fósiles el más limpio, sí, comparado con el diésel y con el carbón, pero comparado con las renovables, todavía el metano que emite el gas natural a la atmósfera, sí es más contaminante que el CO2. Por eso es que el gas natural debe aprovecharse mucho más en la industria. En la industria en general, no necesariamente en la generación eléctrica. Porque es un combustible fósil. El combustible fósil está por naturaleza hecho como para obtener calor, ¿no? Y ese calor debe ser aprovechado en su máxima eficiencia en otros procesos. Y en el eléctrico, lamentablemente, la mitad de ese calor se va a la atmósfera, se va como metano, como CO2 equivalente. Bien, dentro de las tecnologías, ya que estamos en el tema digamos, que hemos comentado, mano de obra, dentro de las tecnologías que existen, tenemos que la mano de obra de las renovables en el mundo, la solar fotovoltaica es, según el IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, la que produce más fuentes de trabajo. En el año 2019, esta es una publicación del 2020, produjo 11.46 millones de trabajos las tecnologías renovables, dentro de las cuales la solar fotovoltaica produjo muchas más fuentes de trabajo seguidas por la bioenergía, luego viene por la hidroenergía. Ojo que la hidroenergía es más antigua, pero no a la hora de la construcción y la operación y mantenimiento no tiene tantas fuentes de trabajo como la solar fotovoltaica y la bioenergía, seguida después por la hidroelectricidad y después por la energía eólica y la, digamos, termosolar. Luego tenemos a continuación donde hay modelos de renovables para lo que es la industria minera en el cierre, el cierre de la industria minera.
aquí podríamos decir de que hay varios modelos y esto se ve como casos de negocio, se ve como casos de negocio en el diplomado. Se ve que hay diversas aplicaciones de las energías renovables para un cierre minero. Y una de ellas es, por ejemplo, el modelo energético, que uno necesita que la mina que ha sido cerrada siga operando. ¿Cómo siga operando? En otras palabras, siga consumiendo electricidad. Y se requiere ahí utilizar los recursos naturales en los cierres de minas. En los cierres de minas, particularmente en el caso peruano, en la cual tenemos recursos energéticos renovables en todo el país, tenemos agua, tenemos diferencia de niveles, ahí podemos aprovechar hidroelectricidad, tenemos extensas áreas, y algunas de ellas con poco movimiento de tierra se pueden colocar paneles solares, o tenemos zonas con viento, ya sea en la costa o en el norte del país donde hay minería también. Y se puede aplicar energía eólica o una combinación de estas. Entonces, ¿para qué se requiere energía eléctrica luego del cierre minero? Bueno, para tratar las aguas ácidas que han quedado, ya sea o en los socavones o en los tajos abiertos, o en las pilas de lixiviación, etcétera, etcétera. Luego tenemos el siguiente modelo, centros de energías renovables en muchos países. Se emplean las energías renovables en centros de investigación, en centros de educación. ¿Y en dónde se hacen estos centros de investigación o educación? En los cuales han sido, digamos, operaciones mineras abandonadas, es decir, que ya cumplieron su ciclo de vida. ¿Y son lugares apropiados para hacer investigación y educación? Sí, son extensas áreas, tienen recursos energéticos renovables y ahí se instalan. Muchos de ellos se han instalado en lugares como España, Alemania, Estados Unidos, etc. Brasil y está en Colombia. Bueno, también tenemos uso para herencia cultural minera. Es decir, las plantas mineras que han cerrado se pueden utilizar como una forma de circuitos turísticos, culturales o hasta religiosos, ¿no? Empleando energías renovables. Cuando hablamos de turismo, por ejemplo, hay canteras abandonadas donde se han construido hoteles, como en China, por ejemplo. Centros culturales, museos, y religiosos, es decir, hasta iglesias se han construido, con fuentes de energía renovables para su funcionamiento. Bien, y tenemos ahora las nuevas profesiones del futuro inmediato. ¿Cuáles son estas nuevas profesiones del futuro inmediato? Según la Universidad Politécnica de Madrid, se van a requerir ingenieros y técnicos en energías renovables, o ingeniería de la energía, o en eficiencia energética, o en comercialización de energía. Y se va a requerir de cualquier profesión de ciencias o letras, se requiere contar con diplomados en energías renovables, con posgrados en energías limpias, con máster en energías renovables o energías limpias, y en general con importantes conocimientos de tecnología digital, informática e idiomas. Vivimos en nuevas épocas donde la tecnología digital ha cobrado mucha relevancia. El teletrabajo ha venido para quedarse. Hay muchos lugares y empresas donde están desactivando sus locales y optando cada vez más por el teletrabajo, y se requiere mucho conocimiento de tecnología. Como dice ahí una publicación, las energías renovables, una fuente de sostenibilidad y desarrollo profesional. Entonces, esto está conllevando a la demanda de profesionales especializados en muchos sectores. Y según algunas publicaciones, por ejemplo, del Instituto de Futuro de Dell Technologies, publicó que el 85% de los empleos que habrá en el 2030 no existen en la actualidad. Por otro lado, el CEO de Adecco Group, el año pasado, escribió que en 3 años un profesional pierde un 40% de su calificación. O sea, tiene que estar permanentemente actualizándose. Es muy rápido los conocimientos que uno tiene que ir adquiriendo, y el avance de la tecnología. Por otro lado, el CEO de Da Vinci Institute
publicó que el 50% de las profesiones existentes el día de hoy desaparecerán también en el 2030. Y un estudio de la Universidad Tecnológica La Peranta en Finlandia publicó que la energía solar, la energía eólica y el almacenamiento de energía supondrán el 80% de la creación del empleo en el sector energético hasta el año 2050. Toda aquella profesión relacionada a temas energéticos tiene que estar preparándose en estas profesiones, en estas tecnologías. Entonces, ¿qué queda? Capacitarse, adaptarse, y mientras seguimos con el confinamiento producto del COVID, sus variantes y lo que pueda venir en el futuro inmediato. ¿Qué otro? Por ejemplo, en el sector minero, ¿no? Este es un gráfico de ejemplo de profesiones que se requerirán en el sector minero según REMIO, que es el Observatorio Internacional de Energías y Minerías, del cual formo parte y represento al país. Según REMIO, se van a requerir, por ejemplo, en el sector minero, profesiones como supervisor de drones, de control de gestión hídrica, operadores de baterías, de control de chancado, molienda, superintendentes de taller de vehículos eléctricos, técnicos en electrolineras mineras. Va a tenerse que instalar electrolineras muy pronto, en menos tiempo de lo que se piensa en el sector minero. El controller de huella de carbono, que es como un auditor en huella de carbono, técnico en paneles solares flotantes en relaves mineros o ingenieros, superintendentes de energía digital, operadores de unidades de hidrógeno, gerentes de renovables en cierres mineros, jefes de seguridad climática, o sea, temas ambientales, superintendentes renovables y comunidades, es decir, van a estar estrechamente relacionados, y una serie de nuevos puestos que se vienen en el futuro inmediato, para poner un ejemplo solamente en el sector minero. Y bien, dicho esto, pasemos al tema de especialización, regulación y políticas en energías limpias. ESAN es una buena elección, ya habiendo conocido un poco, habiendo visto la problemática, la necesidad que hay en el mercado, tenemos entonces una alternativa que ofrece ESAN, siendo, según la revista América Económica, ocupa el número 1 en el país en el año 2020. Según el Financial Times, ESAN ocupa el número 1 en educación ejecutiva, un ranking desarrollado el año pasado. Y según el World University Rankings de 2021, ocupa el número 1 también en el Perú, en los MBAs globales. Entonces, es una buena elección optar por seguir estudios de diplomados o de maestrías en esta casa. ¿Y qué ofrece el diploma de especialización en regulación y políticas de energías limpias? Pues hay una preocupación que viene de algunos últimos años, que es por las actividades que causan el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero. Y uno de los principales causantes ha sido la energía, como hemos comentado, el transporte, la industria, la generación también eléctrica y la deforestación y otros factores. Entonces, esto causante lleva a la preocupación de la industria en general para reducir estos gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se puede reducir? Cambiando la matriz energética, apostando por una transición por energías limpias, no solamente en electricidad, sino en combustibles líquidos o sólidos. Y hay gran interés también en la población y los gobiernos en general en reducir estos efectos de gases, digamos, estos efectos a través de la promoción de energías limpias. Y esto se ve en el curso, en el diplomado de especialización, que consta de 6 cursos, 120 horas lectivas, donde tenemos principios y fundamentos del cambio climático, a cargo del profesor Alfredo Danmer. El curso de transición energética y regulación del sector, la parte regulatoria es fundamental. Tenemos como docentes a profesor Rosendo Ramírez
y Virginia Barrera. Como el otro curso de Economía y Tecnologías en la Gestión de Energías Limpias, a cargo del profesor Alfredo Dahmer. Tenemos el curso de Marco Regulatorio y Estrategias de Cumplimiento en un entorno de cambio climático, la profesora Tessie Torres. Y el curso también de Medidas y Políticas de Mitigación de la Contaminación Ambiental, a cargo del profesor Rosendo Ramírez. Y el curso de Experiencias Internacionales y Desarrollo Tecnológico con Energías Limpias. Estará a cargo de suscrito, quien habla. Lo codictaremos con el doctor Arnoldus van der Hurk, donde hablemos no solamente de experiencias internacionales, sino experiencias nacionales. Abordaremos diferentes tecnologías, casos de negocio, aspectos comerciales, modelos comerciales y modelos de negocio, y su aplicación, y cómo abordarlos, y cuáles son los conocimientos mínimos que debemos tener para estar preparados ante este entorno cambiante y desafiante que nos ofrece la situación actual y que nos lleva a apostar por estas tecnologías limpias. ¿Qué cosa se aprenderá? Conocimiento sobre cómo las energías limpias nos van a ayudar a reducir estos gases de efecto invernadero, los diferentes tipos de energías limpias, las tecnologías, cómo se desarrollan. Vamos a aprender sobre diseño, mecanismos de promoción, su situación a nivel nacional y mundial, la regulación y todo lo que corresponde a cambio climático. El perfil del participante son profesionales principalmente del sector energético o sectores relacionados que requieran ampliar sus conocimientos en estas actividades de energías renovables y otras que ayuden a la reducción de los gases de efecto invernadero. Los profesionales pueden ser ingenieros, economistas, abogados, administradores o carreras afines. Se otorga un diploma de especialización en regulación y políticas en energías limpias, expedido por la Universidad de SAM y dictado en convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos. Y voy a hablar un breve repaso de lo que son estas nuevas tecnologías en energías limpias. Hablaré brevemente sobre sistemas de almacenamiento de energía, aerogeneradores eólicos, termosolar, vehículos eléctricos e hidrógeno verde. Ya esto lo he explicado sobre las diferentes tecnologías que hay en almacenamiento eléctrico. Tenemos los tipos de almacenamiento eléctrico, ya les he comentado, los supercapacitores o condensadores, los electromecánicos son las baterías de flujo, las baterías plomoácido, de ion litio. Ya lo que tenemos el tipo de almacenamiento mecánico, aire comprimido, pumped hydro, y lo que es el hidrógeno verde, que es un tipo de almacenamiento químico. Luego, los sistemas de almacenamiento a baterías, o BESS, que es Battery Energy Storage System, emplean procesos electroquímicos para almacenar electricidad. Se están haciendo cada vez más populares, están bajando mucho de precio, ocupan menos espacio, duran más tiempo. Estamos hablando de sistemas BESS que como mínimo duran 10 años y muchos ya proveedores ofrecen 15 años de duración en el mercado. Se aplican tienen diferentes aplicaciones en la cadena de generación de electricidad, ya sea en generación, en transmisión, en distribución y en la demanda propiamente de los clientes, ya sea industriales, digamos, o libres, y también clientes regulados. Para generación se emplean diversos servicios complementarios, suministro de potencia de punta, integración con energías renovables. Ya hay una empresa generadora en el país conectada a la red que ha instalado al costado de su central hidroeléctrica un sistema de generación con paneles solares y con baterías, ¿no? Que es la central hidroeléctrica Yarucaya, aquí en el Valle del Río Guaura, en la región Lima. Tenemos como aplicaciones de las baterías en el sistema de transmisión, alivio de congestiones, desfase de inversiones, servicios complementarios, etc. Acá en Ventanilla también se han instalado BESS, allí como parte de su sistema eléctrico. En distribución también se ayuda a gestionar la demanda,
a lo que es alivio de congestiones, desfase de inversiones, etc. Y a los clientes, la industria, la minería, etcétera, también instala los sistemas BESS en lo que es gestión de demanda, que gestión de demanda entendamos como peak shaving, en otras palabras, digamos, reducir el consumo en horas punta para reducir los cargos por potencia y por peajes asociados. Y también se emplea como autoproducción. Entonces, ¿qué cosa comprende un sistema BESS, ¿no? Que es un sistema de almacenamiento eléctrico de baterías? Tres partes, ¿no? Los inversores, que son elementos eléctricos que convierten la energía continua en energía alterna. El software de control, que en otras palabras es el sistema, digamos, SCADA, el sistema de control electrónico, que permite el encendido, el apagado de la batería, las señales eléctricas, etc. Ya es en una manera, el que controla todo el sistema. Y las baterías propiamente dicha, que es el medio de almacenamiento. ¿Ya? Entonces son esas tres partes, comprende un BESS. A la hora que vemos los precios, a veces solamente vemos el precio de las baterías, pero nos olvidamos de los inversores o del sistema de control. Por eso cuando hablemos de los precios de los sistemas de almacenamiento de baterías están disminuyendo, hay que ver qué cosa estamos hablando. ¿De estos tres componentes o solo el de las baterías? Hay que verlo en cada caso detenidamente. Entonces, los sistemas BESS que comprenden estos tres componentes han tomado prominencia en la industria por varias razones: menores costos, modularidad, pueden ir creciendo en módulos, en paquetes, o escalabilidad, pueden ir en tamaño creciendo, disponibilidad, cada vez están más disponibles. Ojo, hay que hacer los pedidos con tiempo, hay muchas restricciones en los envíos, en los transportes marítimos. Flexibilidad, son bastante flexibles en potencia, en energía y velocidad de implementación. Los precios de las baterías, y aquí sí estoy hablando de las baterías, no del sistema BESS, ¿no? Han ido bajando. Estamos por valores de 100, 150, quiero decir, dólares el kilovatio hora. Entonces estamos en el 2021 y estamos con valores bastante bajos. Pero hace 10 años estábamos hablando de valores que superaban los 800 dólares el kilovatio hora. Hace 10 años estamos en 125, 150, están solamente las baterías. Y ahora, como sistema ya BESS, ya aquí también podemos decir de las proyecciones de costos, es que se van a seguir bajando. Ahora, por ejemplo, en el 2021, como sistema BESS, ya estamos entre 250 dólares el megavatio, el kilovatio hora, y la tendencia es a seguir bajando. Cada año van mejorando los precios, el mercado los va demandando más en todas las diversas aplicaciones. Y en este caso es para un sistema de baterías para 4 horas. Cuando uno pide un sistema de almacenamiento de baterías, uno pide la potencia y la energía. Por ejemplo, yo necesito 2 megavatios de potencia y 4 megavatios hora. Indirectamente, ¿qué cosa estás pidiendo? Estás pidiendo 2 megavatios con 2 horas de almacenamiento. O 2 megavatios y 8 megavatios hora, estoy pidiendo 2 megavatios con 4 horas, ¿no? O sea, la división entre la energía y la potencia me da las horas de almacenamiento. Bien, entonces el peak shaving es la estrategia de gestión de demanda, que es cómo se emplea el sistema BESS en el famoso peak shaving. Y es algo que en la industria donde ustedes trabajan, hemos visto que tenemos unas tarifas un poco altas. Ojo, a nivel residencial, a nivel de empresa, nivel industrial, se pueden ahorrar cargos también de potencia en horas punta con el empleo de baterías. Entonces aquí se ve dibujado en líneas punteadas el diagrama de carga, digamos, el consumo, sin baterías. ¿Y qué pasa en horas del día? Podemos cargar las baterías, entonces el consumo aumenta. ¿Por qué? Pero cargamos la batería. Y en la noche descargamos la batería, hacemos como una autogeneración y descargamos este consumo y nos ahorramos estos cargos de potencia. Nos ahorramos en la facturación. Entonces, ¿qué nos ayuda a descongestionar la red en periodo de mayor estrés? Y mitiga el empleo de generación contaminante de grupos diésel. ¿Correcto?
Esa es una gran ventaja. Puede ser cargada la batería con la misma red en horas de menor costo de energía, fuera de punta que se llama, o puede ser cargada con sistemas solares fotovoltaicos que son mucho más económicos para cargar. Así funciona el sistema, el peak shaving. Y este es otro ejemplo también de lo que le llaman en megavatios. Igualito aquí tenemos, tenemos el diagrama de carga, aquí tenemos en este color, y cuando aquí cargamos la batería consumimos un poco más, y aquí en horas puntas descargamos la batería. ¿Cómo está el funcionamiento del storage, el almacenamiento? Así, cargamos durante horas del día y en la noche descargamos, ¿no? Entonces, ¿cómo proviene el ahorro derivado del peak shaving? Se reduce la facturación de energía aproximadamente de todo lo que pagamos, el 37% es la energía, el 12% es potencia, el 22% es el peaje del sistema principal de transmisión o sistema garantizado de transmisión, el 15% es el sistema secundario de transmisión, el 8% es el valor agregado de distribución. Ojo, este es un usuario final regulado. Y tenemos también RER, que representa el 4%, y FICE, que es lo que no recordaba hace un rato, otro 4%. Entonces se dan cuenta que el peaje 22%, ahí están cargados todavía otros conceptos, las grandes licitaciones, los sistemas aislados, electrificación rural, etcétera, etcétera. Entonces uno puede lograr ahorros importantes de ese 34% de la facturación total, que es potencia y peajes, instalando baterías. Vamos un poco a lo que es de tecnologías eólicas, cómo ha ido creciendo, digamos, en tamaño los álabes de los aerogeneradores. Fíjense, entre los años 80 y 90 se hablaban de aerogeneradores de 75 kilowatts. Entre el año 1995 y 2000, una turbina eólica era de 1,5 MB, recuerdo de esas épocas. Se instalaron en España muchas turbinas de 1 mega. Hay un parque eólico La Mueca donde las turbinas son de 1 mega. Impresionante, hay 500 aerogeneradores de 1 mega, 500 megas, en 500 aerogeneradores. Hoy en día no necesitas 500 aerogeneradores para llegar a 500 megas. Hoy en día estamos en el año 2000, por ejemplo, 2005 a 2010 ya había aerogeneradores de 1.8. En el 2010 a 2015 de 3 megas, como los que se han instalado en Marcona y en otros lugares. Ya entre el 2015 y 2020 ya salieron a fabricación los aerogeneradores de 5 megavatios cada uno. Por supuesto, tienen unos diámetros de 150 metros. Hay que pensar siempre el lugar del emplazamiento donde va a ser instalado estas turbinas eólicas, hacer el estudio de caminos correspondiente, el puerto más cercano, un análisis de curvas, análisis de puentes. Hay que medir el recurso durante un año como mínimo. Y el futuro inmediato se habla de 20 megas en una sola turbina eólica, con diámetros de 250 metros. Esto va a estar destinado para el mar o para las islas. Imaginan tener en zonas, islas, como le llaman, mar adentro, donde hay buen viento, colocar unas turbinas ahí espectaculares, ¿no? No molestas a nadie y traes por el zócalo continental los cables eléctricos enterrados. Bien, y en el caso de las tecnologías de los paneles solares, en los años 54, pues hablábamos de unos paneles de 20 watts, pequeñitos, del 2010, 2012, de 200 watts, entre 100 y 200 watts. Ya el 2015 empezaron a subir 270, 2016 al 18 de 325, 2019, 2020 ya estamos hablando de 530, 600 watts. Y las eficiencias de 6% que eran hace más de 50 años, ahora ya llegan a 22%. Los tamaños de los paneles muy poco han incrementado. El tamaño estándar es de 2 metros por 1 metro. Estos paneles de 530 watts o 600 watts ya están hablando de 1.1 por 2.2. Ya prácticamente casi es el mismo tamaño, de 2 a 2.2 metros cuadrados por el panel. ¿Qué significa esto?
que en un panel de casi el mismo tamaño tienes más potencia, más energía y necesitas menos espacio, menos hectáreas. Antes para 1 megavatio se necesitaban 3 hectáreas, ahora estás hablando de para 1 megavatio necesitas la mitad, 1.5 hectáreas o a veces 1.2 hectáreas. Ya vas ocupando menos espacio, ¿no? Y dicho esto, acá tenemos, por ejemplo, esta es una aplicación, un caso real, una configuración de la tecnología renovable. Esta es, por ejemplo, la hidroeléctrica que les comenté, Yarucay, aquí en el río Huaura. Tiene una potencia de 1.6 megavatios en corriente continua y en corriente alterna es 1.30 megavatios. ¿No? Produce 3.5 gigavatios por año. Tiene casi 2 hectáreas de terreno. Aquí ven la casa de fuerza de la hidroeléctrica Yarucaya. Si no me equivoco, son cerca de 16 a 18 megavatios. Uno dice, ¿y dónde está la tubería de presión, por ejemplo? No hay tubería de presión. Esta es una hidroeléctrica de derivación. La tubería de presión viene enterrada desde la bocatoma. En la bocatoma al costado, de la bocatoma de 3 naves hay una desarenador, una cámara de carga. En la bocatoma hay un desarenador de 3 naves y al costado está la cámara de carga y de allí pasa una tubería enterrada al pie del río, recorre cerca de 5 kilómetros y llega enterrada por acá abajo, por aquí de la vuelta, cerca de la pista, y llega a la casa de máquinas donde hay 2 grupos turbina generador. Al costado acaban de colocar una central solar fotovoltaica. Cada panel son 530 watts. A diferencia de las 7 centrales solares instaladas en el sur del país, entre Moquegua, Arequipa y Tacna, esos paneles solares son de 325 watts aproximadamente, estos son de 530. Las medidas, como les decía, miren, ahí están, de 2.4 por 1.1 cada panel. Hay 3.064 paneles. Entonces hay mucha sinergia en instalarlo al costado de una central generadora. Utiliza los mismos operadores de la central hidroeléctrica. Utiliza la misma línea de transmisión. ¿Se dan cuenta? Utilizas el mismo espacio, la misma seguridad de la hidroeléctrica. Tienes que tener algo de espacio. Lo utilizas, en este caso, con fines comerciales, para no perder también ingresos por potencia, etc. Es muy interesante, cada vez se van dando nuevas configuraciones, aprovechando la nueva tecnología y aprovechando las nuevas características del sector. Ahora que también los costos marginales reflejan sus verdaderos valores. Vamos a hablar ahora de la tecnología de CSP, los concentradores solares de potencia o termosolares. Tenemos la tecnología disco Stirling que se utiliza para de 10 a 50 kilowatts. La tecnología concentrador lineal Fresnel, estos ocupan el 5% del mercado. El Fresnel es de 100 kilowatts a 50 megavatios. Tenemos el concentrador cilindro parabólico de 5 megavatios a 75 megas. Algunos llegan a 100. Y la famosa torre de concentración de potencia de 20 megas a 150 megas. Esta ocupa el 95% del mercado. Y me voy a concentrar a la torre de concentración. ¿Por qué? Porque el Perú ofrece una radiación solar que tenemos un índice de radiación normal directa, el DNI, que se conoce en inglés, Direct Normal Irradiation, de los más altos en el planeta, junto con Chile, donde son ideales para instalar estas torres de concentración. También se pueden instalar las otras 3, pero más eficiente es utilizar esta torre de concentración. Y requieren grandes espacios, ¿sí? Aquí se puede ver, por ejemplo, esta es una central termosolar instalada se llamó Crescent Dunes en Nevada. Esta tuvo algunos problemas, pagó de alguna manera el costo de aprendizaje de muchas otras que vinieron después. Esta se instaló en el año 2010, hace 11 años, pero las que vinieron después aprendieron de los problemas en la instalación que tuvo esta. Pero para tener una idea del área, tienen que ser áreas planas, no más de 5% de desnivel, 3 kilómetros de diámetro. Aquí hay cerca de 10.000 heliostatos. Cada heliostato es un espejo de 11 por 11 metros. En el centro tiene una torre de 200 metros. En la parte superior tiene un receptor con sales fundidas. Y de alguna manera recibe... Todos los espejos apuntan a ese receptor de sales fundidas que se sobrecalienta a 560 grados centígrados. Esto va a un intercambiador de calor donde una camisa de agua se evapora el agua y ese vapor de agua de alta presión se mete a una turbina a vapor. ¿Qué cosa es la tecnología termosolar? No es más que una central térmica a vapor
usando los rayos solares. No necesita combustible. ¿Se dan cuenta? Combustible fósil me refiero. Su combustible es el sol, energía limpia. Y hace unas semanas ha habido una subasta, ha habido un concurso en Chile, donde ha habido una oferta de termosolar, bate récord de precios en una licitación eléctrica en Chile con $34 por megavatio hora. Y aquí es importante porque la ventaja de esta tecnología solar es que almacenas energía y la puedes utilizar en la noche donde no hay rayos solares. O sea, la energía del sol la transfieres a estas sales fundidas, que las almacenas en tanques y las sueltas a altas temperaturas. La degradación es de tan solo 1 grado por semana. Estás almacenando más de 500 grados centígrados. O sea, prácticamente no pierde calor, no pierde temperatura. Y la puedes usar como generación híbrida con tecnología solar fotovoltaica. Es muy, muy interesante. Miren los precios que se han logrado. Eso no es interesante, produces energía a las 24 horas del día. Ya no hay los paradigmas que decían que la tecnología solar es intermitente y solo funciona en el día. Ya no es intermitente y ya no funciona en el día solamente. Entonces, estas son las nuevas tecnologías en energías limpias que están empezando a utilizarse cada vez más, y es lo que se viene en el futuro. ¿Que el Perú puede aprovechar esas tecnologías? Por supuesto que sí. ¿Tenemos áreas suficientes? Tenemos áreas suficientes. El ministerio estaba pensando hace un par de años en hacer un estudio que se interrumpió por diferentes motivos, y es un buen momento para retomar los estudios y para impulsar también el crecimiento de la industria con energías limpias. El sur es dependiente de energía del centro del país. Haría muy bien en seguir investigando y seguir promoviendo estas tecnologías que ya no necesitan de subsidios. Ya estas tecnologías tienen potencia firme, son competitivas, ya pueden instalarse tranquilamente. Y vamos a hablar ya, para ir cerrando ya este webinar, algunas ventajas de los vehículos eléctricos o los vehículos de combustión interna, quiero decir. Porque es lo que se viene, es lo inmediato, ¿no? Tarde o temprano, en algunos años, vamos a tener que ir dejando nuestros vehículos con gasolina, con petróleo, no porque vaya a faltar petróleo o porque vaya a ser gasolina, sino porque va a ser más rentable, más económico y más amigable al medio ambiente contar con nuestro vehículo eléctrico. Además que los combustibles fósiles están cada vez más caros en nuestro país. Somos un país importador de combustibles fósiles, de petróleo. Entonces, estos vehículos eléctricos son más eficientes. Aumenta la productividad del transporte en 4.5 veces más eficiente que los vehículos de combustión interna. ¿Por qué? La eficiencia de un vehículo de combustión interna es entre 18 y 22% comparado con un vehículo eléctrico que tiene una eficiencia del 80 al 90%. Hoy en día el costo de inversión de un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo de combustión interna, pero en el año 2024 van a tener el mismo precio. Estamos hablando de tan solo 3 años. Y en el tiempo, el costo total de un vehículo eléctrico es más barato que un vehículo de combustión interna. Entonces es más eficiente. Los vehículos eléctricos son 10 veces más económicos que los convencionales. Y aquí vemos una curva. En el costo de inversión inicial del vehículo eléctrico puede costar un poco más, pero en poco tiempo, si le sumamos la operación y mantenimiento, el vehículo de combustión interna te va a salir mucho más caro. Y el vehículo eléctrico te va a salir más económico. Entonces, y aquí ponen un ejemplo, una revista especializada en el tema. Dice que en 5 años el costo de la gasolina de un vehículo de combustión interna, digamos, cuesta $15,000. En cambio, en 5 años en un vehículo eléctrico es $1,565. Representa el costo de la electricidad de 12 centavos de dólar al kilovatio. Los vehículos eléctricos son más rentables. Primero porque fíjense el tamaño del motor. El motor que ustedes están viendo al lado izquierdo es un ejemplo de un motor de combustión interna. Miren la cantidad de piezas, son como 2.400 piezas móviles. ¿Se imaginan cuando hay que hacer el mantenimiento de estas piezas, cuando hay que hacer una bajada de motor que le llaman un mantenimiento mayor, frente a un motor eléctrico, que tan solo tiene 18 piezas?
¿Qué es más fácil dar mantenimiento? ¿A 2.400 piezas o a 18? Por supuesto que las 18, es más rápido, se desgasta menos. Y no solamente eso, sino que es menos reparaciones. Entonces tu costo de mantenimiento es mucho menor. Y además que son señales que se integran significativamente dentro de sistemas de escala, monitoreos, etc., ¿no? Muchos ejemplos en las publicaciones hablan de que tener un vehículo eléctrico es como tener un iPad con 4 llantas, porque todo es señal electrónica, señal eléctrica, y de alguna manera, y no emite ruido ni sonido, y es limpio, ¿no? No emite gases de efecto invernadero, CO2. Son más seguros, ¿no? Son más seguros, porque tienen una serie de electrónica de datos. Su razón de ser es acumular datos. Entonces, previenen los accidentes de mejor manera que un vehículo de combustión interna. ¿Ya? El 30% de los accidentes en minería son en transporte de los vehículos de combustión interna. Y esto se reducirá con los vehículos eléctricos por su mayor automatismo y control. Los vehículos eléctricos también ofrecen mayores oportunidades para su financiamiento, ya que en el fondo el modelo de negocio es un PPA, es energía, son alimentados con energía eléctrica. Entonces se puede llegar a acuerdos de compra de combustible. ¿Por qué no pagar camiones de minería, dicen, en dólares por megavatio hora? Y además ayudan a la sostenibilidad, ayudan a las empresas a mejorar, es decir, reducen su huella de carbono, reducen los gases de efecto invernadero. Un vehículo eléctrico tiene entre el 60 al 80% de menos emisiones comparado con un vehículo de combustión interna. Las mayores emisiones, acuérdense, en la industria están en el transporte. Otra ventaja del vehículo eléctrico es que crean sinergias, ¿no? Crean sinergias, es decir, puedes también almacenar, porque ¿qué cosa tiene un vehículo eléctrico? Tienen baterías, puedes almacenar energía y también puedes conectarlas a una red, todas esas baterías, y las puedes utilizar para controlar también, digamos, la red, porque las baterías aportan una serie de beneficios a una red eléctrica. Entonces también sirven como almacenamiento de energía, una red de energía móvil. Y bueno, y finalmente reducen los costos operativos, ¿no? Son esenciales, por ejemplo, en una minería subterránea. Primero, porque no emiten gases de efecto invernadero. Ya reduces la ventilación forzada para expulsar los gases tóxicos de los vehículos de combustión interna en un socavón. Porque ya no emiten gases. Es silencioso un vehículo eléctrico. Entonces gastas menos energía, menos dinero en tremendos ventiladores. Entonces los costos de ventilación representan entre el 55 y el 70% de los costos totales de energía, que a su vez representan entre el 10 y 20% de los costos operativos de toda la operación minera. ¿Son de alguna manera ventajosos? Por supuesto que lo son. Se viene con mucha fuerza estas tecnologías que se abordarán con casos de negocio en el diplomado. Y para cerrar ya dentro de las tecnologías, lo que se viene también es el hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué cosa es en la generación el hidrógeno verde? Se basa en la generación de hidrógeno, que es un combustible universal ligero y muy reactivo, a través de un proceso químico conocido como electrólisis. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, este método utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Que hay en el agua. Por lo que si esta electricidad se obtiene de fuentes renovables, entonces vamos a producir energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso se conoce como hidrógeno verde. Como les decía, actualmente se produce hidrógeno para algunas aplicaciones, pero se utiliza energía fósil. Entonces es un hidrógeno gris, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las aplicaciones de este hidrógeno verde, tenemos sustituir el hidrógeno marrón o gris. Las empresas siderúrgicas, cementeras, químicas y otras grandes consumidores de combustibles fósiles son las llamadas a utilizar este hidrógeno. Se puede aplicar en almacenamiento de energía. Es sin duda una de las aplicaciones más prometedoras del hidrógeno, servir como sistema de almacenamiento de energía estacionaria. Que aquí uno se puede preguntar, ¿y esto va a ser mejor que las baterías de litio?
La respuesta es, lo va a desplazar. Se podría decir que se complementan bastante bien. Las baterías de litio todavía se seguirán usando 10, 20 años más. ¿Cuándo llegará esta tecnología de hidrógeno? Se estima que puede llegar en 10 años. Todavía es caro, pero es el momento para emplearlo si el planeta lo necesita. ¿Ya? Hay mucha energía renovable disponible que se puede aprovechar para producir este hidrógeno verde. Y es cuestión ya de tiempo y de capacitación y de regulación, ¿no? Entonces, esto se viene con fuerza y se viene en diversas aplicaciones y sobre todo en el transporte terrestre, también marítimo y aéreo, donde las baterías todavía tienen su peso importante y su pequeña restricción. La batería está más todavía para el transporte terrestre. Para el aéreo se cree que el hidrógeno va a ser un boom, y en el de alta velocidad como los trenes eléctricos. Y bueno, ya para ir cerrando, algún link de interés, entonces, ustedes tienen aquí, dentro de la página free.com.pe, están capacitaciones, tienen ahí el link para ver el programa, para ver el contenido de los cursos. Pueden ustedes entrar, ahí tienen la página, este diplomado en especialización en regulación y políticas de energía limpia comienza en una semana. Y estoy llano para responder cualquiera de las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Muchas gracias. Con esto dejo la palabra a Estefan. Muchas gracias, profesor José, gracias por su participación. Sí, tenemos algunas preguntas de los participantes. Hay dos que están bien relacionadas, es mi percepción. ¿Por qué se está retrasando la implementación de energías renovables no convencionales en el Perú? ¿Qué nos espera en el futuro inmediato? Bueno, cuando se dice que se está retrasando la implementación de energías renovables, hay varios factores, ¿no? Cuando entra una nueva tecnología al mercado, es obvio que las otras tecnologías siempre van a mostrar una resistencia, por un lado, ¿no? Siempre la llenaban de argumentos como que son caras, son intermitentes, traen problemas, y todos esos argumentos o mitos ya se han ido superando y ya no existen prácticamente. Segundo, cuando ingresaron las energías renovables en las primeras subastas en 2009, los precios todavía eran altos. Ahora ya no lo son. Ahora son más competitivas que cualquier otra tecnología. Ya no necesitan subastas. Entonces, quizás hay dos factores que todavía no han venido permitiendo que se sigan impulsando todavía las energías renovables, ¿no? Uno de ellos de estos factores ha sido la sobreoferta de generación. Se estimó en el año 2010 que se venían pues incrementos muy fuertes del orden de 10% por año del crecimiento de la demanda, pero la realidad es que por diversos motivos no creció a esos niveles que se esperaban, ¿no? Un poco menos de la mitad. Entonces se impulsó mucha generación y nos quedamos con una reserva muy alta, ¿no? Casi 70, un poco más, 70% de margen de reserva, cuando el óptimo es 30, 33%. Bueno, esa sobreoferta de generación ya ha ido disminuyendo. Hoy estamos bordeando todavía cerca del 50%, pero ya cada vez disminuyendo más. Hay varios tipos de margen de reserva también. Hay el teórico, hay el margen de reserva firme objetivo. Hay unos lo hacen como suma aritmética de potencia, cuando no necesariamente hay que hacerlo así. Otros, un cálculo más acertado es hacerlo por energía, pero igual tenemos todavía un margen de reserva un poco alto al que debiéramos tener. Y la demanda todavía no termina de recuperarse, pero todo hace apuntar que como tampoco se han implementado muchos proyectos de generación, y si la demanda empieza a recuperarse como se estima que debería hacerlo, en los próximos años
un proyecto, por ejemplo, hidroeléctrico tardaría de 7 a 8 años. No alcanzaría a cubrir la demanda. Hablar de proyectos a gas todavía no se ha resuelto el tema del gasoducto sur peruano. Entonces, ¿qué proyectos tendrían que ingresar? Los proyectos con energía renovable, solares, eólicos, hidros menores a 20 o termosolares, que trabajen conjuntamente con la generación solar fotovoltaica como generación híbrida. Entonces, ese es un factor, la sobreoferta, ¿no? Y otro factor que no ha permitido, pues, que se impulse mucho es porque se estuvo pensando en impulsarlo solo como subastas, que esto vaya cargado, ser pagado por la tarifa, y además porque el costo marginal estaba muy bajo. Y según el reglamento de las subastas, la diferencia entre la tarifa adjudicada menos el costo marginal, ese era lo que le llamaban la prima, que iba a ser cargada a la tarifa. Y como el costo marginal estaba artificialmente muy bajo, pues una prima nos la cargaban en la tarifa eléctrica y nos salía costando a todos los peruanos un valor que era criticado. Hoy en día ya el costo marginal ya no es tan bajo, ya las renovables no necesitan subsidio, han ido bajando mucho de precio, han mejorado mucho su tecnología, entran de manera rápida, hay algunos incentivos para hacerla, se requieren menos tiempo en estudios ambientales, etcétera. Entonces, ya pueden competir solas, ¿no? Entonces, yo ya no hablaría mucho de barreras. Lo que quizás esté faltando ahora es, en todo caso, promover algunas que todavía necesitan un empujón, como la geotermia, por ejemplo. Pero la solar, fotovoltaica, quizás también le está faltando que le den potencia firme. Pero la eólica ya no necesita ninguna ayuda, ni subsidio, ni subasta. Ya entra a competir sola, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera lo que sí quizás esté faltando es actualizar la política energética, ¿no? Que data de 2010, y también el Plan Energético Nacional, donde se esclarezca cuál es el objetivo para lograr, digamos, de participación de las energías renovables en la matriz eléctrica. Eso está faltando. Y según el Decreto Legislativo 1002 del 2009, hablaba de contar con un Plan Nacional de Energía Renovable que debió haberse publicado al año siguiente de su emisión y nunca se publicó. Entonces, ¿y a qué se debe? Es natural también de que de alguna manera los combustibles fósiles y las tecnologías no limpias también ejercen presión, ¿no? Un poco, ¿no? Pero ya hoy en día todas las empresas de generación eléctrica, inclusive aquellas de generación térmica 100%, ya han cambiado su política. Ya están optando por generar, digamos, proyectos con energía renovable. Entonces, ya muchos gerentes comerciales, gerentes generales, que en todos los foros criticaban abiertamente las renovables, ahora están calladitos y ahora dicen, sí, pues tenemos que apoyarlo, mi casa matriz, aunque no me guste, pero lo tengo que hacer. Y no le gusta, ¿por qué? Porque no ha sido capacitado, porque creció en una generación que le llamamos de energía fósil, pero ya las nuevas generaciones, la gente joven, digamos, la tendencia internacional mundial, porque la tecnología y los avances, ya no puede estar uno en el pasado, ya uno tiene que actualizarse, tiene que capacitarse, tiene que participar en estos diplomados, en estas maestrías en energías limpias y de alguna manera ir cambiando ese chip y esos paradigmas que uno a veces viene, porque así se nos ha formado en el pasado. Ya la escasez de profesionales ahora se siente y se requiere una actualización. Y bueno, y le agradezco la pregunta, ¿no? Si hubiera alguna otra Justo. más. Sí, profesor, justo me parece que ya contestó parte de la otra pregunta que hace Lucía también. ¿El Perú cuenta con un plan de transición energética? ¿Cuánto tiempo le tomaría al Perú implementarlo? Bueno, se están hablando de planes de transición energética. Uno de ellos es en el transporte. Estamos un poco rezagados, es verdad. Mientras otros países vecinos, Chile, Uruguay, me Colombia, parece. ¿ah?
Uruguay me parece también, con También vehículos eléctricos, ¿no? están, pero mucho más avanzados en regulación para promover los vehículos eléctricos. Todavía acá encontramos en resistencia los organismos, digamos, el parque automotor, todavía son muy fuertes en el empleo de combustibles fósiles. Es que son muchas cosas las que se van a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Hay que capacitar a todos los talleres mecánicos actuales para todas esas cantidades de piezas y todo ese know-how de mantenimiento de motores de combustión interna, cambiarlos de pronto a vehículos eléctricos es un cambio fuerte y genera resistencia. Como todo cambio, genera resistencia. Pero otros países han logrado ya vencer esas barreras, ¿no? Nos toca todavía ponernos a la vanguardia, ponernos al nivel todavía de otros países. Se habla mucho, estamos avanzando de a pocos, hay una labor muy fuerte en el ministerio, se necesita dar estabilidad también a nuestros funcionarios eh, y, y continuar con estas reformas, con esta transición que debe partir por el transporte. Y empezamos muy bien, fuimos uno de los primeros países en la región en impulsar este cambio con este decreto ley de 1002 de hace 11 años, pero después nos ha faltado más continuidad. Entonces, creo que eso ya lo he abordado un poco en la exposición, ¿no? Claro. Ok, profesor. Bueno, esa era la última pregunta de nuestros participantes. Le agradecemos mucho su tiempo, gracias por su participación, gracias por su ponencia, profesor. Y bueno, no me queda más que agradecerles también a los participantes por habernos acompañado esta noche. Que tengan muy buenas noches, profesor, muy buenas noches también a los participantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.